¿Puedes hacer el chat? Perfecto. Thank you. Bonjour. Bonjour. ¿Ça va? Ça va bien? Merci. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? He always starts interviews asking the same thing. Just Okay. why do you do cinema? Ah, oof, wow, it's a big question. In my case, I do a subgenre of documentaries, which I would call home movies. So in my case, it's the reason why is to keep what has been lost, to try and keep what has been lost, and yeah, it's exactly the case for this film. So I keep things I filmed over the years, and then I make a movie with it to just prove that those things really happened. Sí, en su caso es una cuestión de que hace un género de películas de documentales, un subgénero de documentales conocido como home movies, como películas de la casa, con la motivación, el objetivo de preservar lo que se ha perdido, de mantener en esencia eso que tal vez ya no existe. En el caso para la película va relacionado con eso al recoleccionar todas esas cosas que habían pasado y hacerla una película para tener un testimonio de lo que pasó. Vale. A mí me interesa mucho de tu película, ¿cuándo empiezas a filmar y por qué? Esta obsesión con filmar todo. I'm from a family where we keep everything. My dad is a historian, and my mom, she do a lot of photos. So I had a camera when I was really young, and I would make photos and filming. And I didn't have any ambition of becoming a director or whatsoever. I didn't want to do. I was not filming things in order to have, like, to make a film or whatever. It was more the desire to seize the moment. So I wanted to keep the things that were living, and also it was part of my being in love, totally. So the way I would be in love would be watching, photographing, looking people. Sí, ella viene de una familia donde su padre era historiador y su madre hacía muchas fotos, era una gran aficionada a la fotografía. Entonces, a través de la cámara de su madre, tuvo una cámara muy pequeña, muy joven, y de pequeña ya grababa cosas, hacía fotografías, pero nunca con la ambición o la intención de ser directora o de hacer una película. Era simplemente una razón o un objetivo de congelar el momento, de capturarlo y tenerlo guardado como un archivo. Entonces, el estar enamorada, el sentir el amor hacia esas personas, hacía que quisiera grabarlas, era una manera de expresar ese amor y de sentir esa necesidad de capturarlo y tenerlo en físico en algún lado. Yo siempre he pensado que cuando tú filmas algo y a medida que va pasando el tiempo, esas imágenes van mutando, van cambiando, porque tú estás cambiando. De hecho hay un momento y lo apunté, en el minuto 26 de la película, se habla del pasado y es muy interesante todo lo que se cuenta sobre el pasado. ¿En qué momento decides, tengo que hablar del pasado, de ese pasado, de todas esas relaciones? ¿Y cómo es tu relación con el pasado? Porque tú has filmado, tú apareces en muchos momentos de la película, filmas y te autofilmas. Entonces, ¿cómo es tu relación con el pasado? Es que el pasado, yo siempre he pensado que es una fantasía, que no es real. Sí. Es real en el momento, una vez que pasa es otra cosa. Ya. No sé por qué se le llama pasado. En serio, nunca lo he sabido. Entonces, ¿cómo es tu relación con el pasado para construir la película? Claro, porque es una cosa muy rara, ¿no? Porque te ves todas esas personas. For me, actually, my relationship with the past is very strong, and I'm obsessed by the past. As I was saying before, my dad is a historian, so like collective past is very important to understand the present and the future.
the future. And in my case, I have really trouble to be in the present. It's difficult for me to be right here and there and now. For me, the future doesn't exist, so it doesn't interest me. I'm not worried about it. Future is like it's not existing. But past is the only thing that really exists for me, that really is inside us. So even though, as you said, it's reinvented and it's a fiction, and there is a character in the film, Anna, who says, "On s'invente un passé." We invent our past. And I thought it was really interesting when we confront the different versions of the same story to see that, of course, they are different. And we, as soon as we start telling a story, we enter into fiction. And that's when documentaries are flirting with fiction. And in fact, I define what I do for documentaries a bit like a non-fiction novel, because I do think there is a novelistic aspect in what I do, because there is a writing, the editing, the lyrism, and so it is true. There are true characters, they are telling true stories, but the way we say the story, the way we tell the story, the way we do that film is clearly a bit fictional, because there is this references, the literature that is clearly playing a big part in the way I do films. Bueno, la relación con el pasado es muy fuerte. En general se considera que está obsesionada con el pasado y que el pasado colectivo de la gente es una cosa muy importante para entender nuestro presente y encarrilarnos hacia el futuro. Para ella es muy difícil estar en el presente, vivir en el presente y sentir el momento como tal, y a la vez el futuro es una cosa que no considera, que no existe, como nunca llega, y no es una cosa que se tiene que considerar nunca. El pasado en cambio es una cosa que sí que existe siempre y que tenemos que tener en cuenta en todos momentos y que nos define como personas en todos lados. Hay un momento en la película que uno de los personajes, Ana, dice que nos... On s'invente un passé. We invent our past. Sí, que inventamos nuestro pasado. Sí. Nosotros inventamos nuestro pasado. Y el documental es muy interesante cómo se ve y se compara cómo los diferentes personajes explican diferentes versiones de una misma historia. Y entonces eso le da al documental, específicamente una especie de relación muy compleja con la ficción, sí, en la manera en que lo contamos. El documental, Chloe siempre dice que los documentales son una novela de no ficción, porque hay todo un proceso de escritura, de guión, de edición, de la manera en que se explica una historia, que aunque sea no ficción, la manera en que se construye y se narra esa historia tiene procesos muy similares a la ficción. Entonces, eso es lo que hace que el documental, y este en específico, esté en el limbo entre la ficción y la no ficción constantemente. Yo siempre he pensado que el documental es la imposibilidad de contar una realidad y te lo tienes que inventar. Siempre. Sí. Y viendo tu película dices, pero ese pasado parece como si no hubiera pasado, que te lo estás inventando todo. Porque en realidad te lo estás inventando, tú estás escogiendo unos momentos, no todo lo filmaste, escogiste momentos. Por ejemplo, tendemos siempre a filmar momentos agradables, no tristezas, ¿no? Uh-huh. Habría que empezar a filmar la muerte, los entierros, el dolor, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Entonces, en tu película me gusta eso, ¿no? De que se ve muy claramente la imposibilidad de contar realmente cómo ocurrieron las cosas. Y cada testimonio, hasta tú misma, os estáis inventando la historia, ¿no? Yeah, and I think actually it is also a definition of love. Because love is an experience in our lives where we become a character
of a story. We say a love story, no? So we tell ourselves the stories. We make a film of our lives, and it's the only moment in life where we have this possibility to have almost like an art experience, and I'm very aware of that, and I totally I don't know how you say this in English. Rivendicare, lo rivendico. Sí, reivindicar. Reivindicar. Like, en français? Je revendique. Oui. Sí, reivindicar. En Reivindicar, castellano sí. igual, ¿no? Rivendico questa cosa, cioè I am aware of it. I always, as you understand, love has been a very big part of my life. It has been my main occupation, and I think the reason why I really love this experience in my case is because it's an artistic experience, and it's a moment where we humans invented love to. And there is a book I really love, The Dangerous Liaisons, Le Relazioni Pericolose. This is a reference for me. I did I graduated with this book. It's an epistolary book, you know, Le Relazioni Pericolose. And in this book there is this quote I really like, and Valmont says, l'amour c'est l'art d'aider la nature. L'amore è l'arte di aiutare la natura. So love is art of helping nature. So it's a thing that we invented in order to put some romanticism. And in romanticism there is romance and there is romanzo, novella, no? So there is this novelistic experience which is love, and I wanted also to bring into documentaries this novelistic style that comes from books and from readings, where you tell a story, and when you tell a story you immediately start to go into fiction. And this ambiguity of the different subjectivities is something that is very fascinating. But in the end there is still some truth, and this is a paradox. There is a French poet, Reverdy, he has this expression which I love, which is il mentire vero, le mentir vrai. So you use lie, but a beautiful lie, in order to tell the truth. And so I think there is both these things, because in the end, there is something that is pretty striking with this film, is that all these people, when they talk about me, in the end, the person they're describing is me. I recognize myself. So this is very reassuring. It means that we leave a part of ourselves in people, and there is no misunderstanding. Maybe on facts, on things that happened, we are not agreeing, but on the essence of people, there is something that really stays in relationship, and that is true. Creo que... Sorry. Sí, el amor como tal es una cosa fascinante porque nos convierte en personajes de una historia como tal. Hacemos historias de nuestra vida a través del amor, es una cosa que nos da una trama dentro de nuestra vida, un inicio y un final y unos guiones que acaban tal vez en un clímax. Entonces, tú eres muy consciente de ello, de que el amor nos provoca estas pequeñas historias dentro de nuestra vida y quieres reivindicarlo con su documental. El amor es una cosa que es inventada por los humanos para darle como una especie de arte a la naturaleza. Hay un libro, Las amistades peligrosas, sí, el cual you graduated with it? Yeah. Yes. Que usó durante su graduación of university, yes, en la universidad. Que hay una frase que uno de sus personajes dice que es el amor es el arte de ayudar a la naturaleza, de darle un romanticismo. El vizconde de Barba. Sí. Sí, Valmont. Que le da un romanticismo, le da un arte a la vida y por tanto le da una especie de experiencia novelística a nuestras experiencias reales. Entonces,
Entonces, eso se relaciona mucho con el documental a la hora de explicar una historia, explicar una no ficción. Cuando está el amor metido, muchas veces acabas explicando una especie de ficción, porque construyes tu pasado, como hemos dicho antes, y a la vez introduciendo el amor, acabas explicando una historia que probablemente suene como ficción. Reverdy es un autor... Un poeta. Un poeta, perdón. Que tiene una frase que es le mentir vrai. El mentir es vero. El mentir es vero. Que es básicamente explicar la verdad a través de las mentiras. Sí. Y entonces, con eso, era muy interesante ver cómo los diferentes personajes del documental hablaban de ella y ella se reconocía en ellos. Y entonces era fascinante analizar cómo nosotros, los humanos, dejamos siempre un impacto en la esencia de las otras personas. Y que normalmente cuando marchamos de la vida de alguien, nos tenemos una vida de alguien, no nos quedamos en ella, o sea, no nos recuerdan por los hechos o por nuestras acciones, sino nos recuerdan siempre una parte de su esencia y de su parte más profunda del cerebro. El paradosso. A mí me gustaría que me hables del dispositivo, porque ellos no saben que tú estás ahí detrás, ¿no? Ahí detrás. Que la directora de la película eres tú. Ellos, los testimonios no saben, ¿no? Realmente, porque están todo el rato diciendo, ay, si lo viese la madre de Chloe, no sé qué. O sea, ¿qué grado de conciencia tenían ellos de que tú estás detrás? ¿Cómo los buscaste? ¿O cómo fue el proceso de búsqueda? ¿O este dispositivo de darles la palabra a ellos y que empiecen a hablar de las relaciones que tuvieron contigo? J'ai pas tout compris, non ho capito tutto. Yes, he's interested in seeing how conscious were the different characters that you were behind the documentary, and who was talking to them, who contacted them, and how was it produced all together? Because there's some characters you mentioned. There's one of the characters who says, "Wow, if Chloe's parents see this and stuff, like how conscious they were that you were making a movie about you and your relationships and everything." So they were perfectly conscious that I was the director because I've already made other films, and so they were not surprised by this proposition because they know me and they know I have a lot of things about them. And but the way there are two things. So I contacted them by sending them a letter. By a post letter, written letter, like old-fashioned letters. So it was a bit provocative, but I wanted them to have the surprise of receiving a letter and then have the time to think about it and not answering right away with emails or things. I believed firmly from the beginning of the film, of the producing of the film, on the dispositivo, which was very simple. But it was clear for me that they had to be interviewed by someone else. And there are many reasons for that. First, because I think you speak freely, more freely if you are speaking to someone else that doesn't know the story. And you have to tell them the places, the dates, and which you wouldn't do with someone who has lived the story with you. So it was a way to make a really classical exposition of the story from a beginning to end. The other reason is I didn't want to do tête-à-tête. I don't know how you say like conversation between two ex because I think that doing that would have excluded the public. The public would have felt like an intruder between two exes, and I didn't want that. Also, I don't like in documentaries when the directors si mettono in scena, direct themselves, yes. Knock knock, oh it's me. I hate it, like Michael Moore kind of things. I don't like that. So I didn't want to be in the film. I wanted to be like in the right distance because I thought it would be easier. I always thought of the public, always. And I wanted to make a film where the public could identify themselves. And that was also the possibility for them
to be intrigued because they don't know this girl and they are like trying to figure her journey out, but also because having this very simple dispositivo with someone else, which is Astrid Desmousseaux, who is a journalist, making the questions and staying off screen, would also allow the interviews to be very classical. So they would talk about me saying her. I met her in 2000. It was a rainy day, you know. And so it was the possibility also to have a very classical narrative, like a coming-of-age novel, you know, the novel of the 19th century, French novel from the 19th century, where you take a character when he enters in life and then he goes through things and change. So it was another reason was the novelistic aspect I wanted to give to the film, so that the narration from the characters, from the people interviewed, would be very classical, and for the public to be able to be really taken out by this storytelling. Para empezar, eran perfectamente conscientes de que era Chloe haciendo un documental y de que iba a ser una película sobre el tema y sobre la historia y todo. Lo que no se sorprendieron nada porque sabían que Chloe tenía muchísimo archivo de ellos y muchísimas cosas sobre ellos y podía explicar muchísimas historias. Los contactó a través de una carta escrita por correo tradicional, porque quería que fuese un poco provocativo y una especie de factor sorpresa, que no fuera como un correo electrónico y que empezasen a hablar por llamadas o por mensajes. Quería que fuese una cosa más tradicional y que hubiera un proceso de leer la carta y de pensarlo y reflexionarlo sobre el tema y todo. Era muy claro que tenía que ser otra persona la que entrevistaba a los personajes para darles más libertad a la hora de hablar sobre las relaciones, porque que no fuese eso un enfrentamiento entre dos exes, que un cara a cara, un tete a tete, como he dicho, y que fuese una cosa pues, de dos exes hablando sobre sus relaciones y todo. Especialmente no solo porque no era la intención del documental, pero también por el hecho de que el público tenía que identificarse de alguna forma con los personajes y las historias explicadas, que si hubiera sido un cara a cara entre dos examantes, hubiera excluido el público como tal, porque hubiera sido una conversación muy íntima y muy poco universal tal vez. Que entonces el público Chloe siempre pensaba en el público a la vez de hablar de su documental, a la vez de hacer su documental, y que el público se tenía que identificar con los personajes y las historias que se hablaban e intrigarse por ellas, ¿no? Como que hubiera una narrativa evolucionaria y que pudieran ver que sus experiencias no eran tan diferentes a las de ellos. A la vez, Chloe odia el hecho de que los directores se dirijan a ellos mismos en las películas. No quería ella aparecer como tal en el presente del documental, dirigiéndose a sí misma. Y entonces era Astrid Desmousseaux la que las entrevistaba. También para darle una narrativa bastante clásica al ver que ellos hablaban de Chloe como ella, como una cosa, de darle una narrativa muy clásica de un poco de un coming of age francés, no sé cómo se traduciría coming of age, esas novelas francesas donde el personaje del siglo XIX, el personaje evoluciona, empieza en un punto de su vida. Un romanzo di formazione, dici? Sí. Y esa era un poco la inspiración inicial del guión. Vale. Puedes volver a hacer el... Vale, ahora quiero que me hables del montaje. Primero las imágenes del pasado, por qué eliges las que eliges. Y luego, a partir de los testimonios, sí que hay una línea, ¿no? Una línea de tu viaje amoroso, sentimental o de relaciones, como quieras llamarlo, de París, Roma, París, Barcelona, todo este viaje, que es como una travesía, ¿no? Pero los testimonios no son, hay lineales y no, ¿vale? Hay testimonios que van a aparecer
en tu vida más tarde, pero aparecen más pronto, ¿no? Explícame un poco el montaje a través del montaje del pasado, por qué eliges las imágenes del pasado que eliges y también los testimonios, por qué haces estos cambios de tiempo, como si dijéramos. Vous comprenez? Sì, ho capito quasi tutto. I think I understood almost everything. Yes. Sí. Okay. Something that was very important for me, and it was quite hard with the production company because they didn't agree. So it was really a fight. Was like the chronology. I wanted this story to be told in a chronological way. And the producer did not agree. They wanted to do, you know, those things that we see all the time now, where it's all deconstructed and people come and go, and you have to understand and figure out, you know, with the flash forwards, you know, this kind of thing that we see every time now. But I didn't want that. I wanted to have a chronology because we live our lives chronologically, and it was important to show in the film that you go from one story to another, and when we come in a new story, you come with what you just have lived before. And also I wanted everyone in the film to have a moment when it's only him or her, where it's really them, like in life. And so I managed to get that eventually. Also, one of the reference for my film is Storia della mia vita di Casanova. I really love this book from Casanova. I mean, it's huge, but there is a little part published where I talk about his love stories. And Casanova, unlike Don Giovanni, who is a terrible, horrible guy and a horrible, cynical seducer, Casanova, on the other hand, he was really genuinely in love all the time, and he made his life as an adventure. And in Storia della mia vita, every chapter is the name of a woman. So there is Charlotte, Madame de Bidule. I think it's really marvelous, this book. I really love it. So it was the same kind of idea, but of course there is the chronological storytelling, and there are some kind of commas, virgole, where between two persons you have like a pause where we are talking more about thematics, universal thematics. For example, as you say before, past, or I don't know, relationships, or homosexuality, and in those moments, everyone is mixed and there is no chronology. So there are some moments where we go out of the story to have a collective conversation about universal thematics, and then we go back inside the story. So that's the way that is the way we decided to fold the story out. And the editing, I work with Marina De Pedro, who is an Argentinian editor, and she has been my colleague for years in television because my job is I'm a creative producer in television, and I do trailers and promos and teasers. So my work normally is to try to create desire in 1 minute or 30 seconds. And for this, we use what we call emphatic editing. So an editing that is very, very visible and present. And we use this kind of editing for the documentary. And that is not the kind of editing that you usually see in documentaries, because we wanted to go fast, to be emphatic and lyric, a bit like, you know, the state you are when you're in love. And also we wanted many characters because we wanted little loves and also big loves, not only the big relationship, but also, you know, the one-night stand, the friend you go to bed with, the long-distance relationship. We wanted to put a bit of
many different experiences, to be able to have the viewer identify and recognize himself in one or more stories. Bueno, inicialmente los productores, la productora, no estaba de acuerdo con la cronología del documental. Ellos querían algo que es bastante popular hoy en día, que fuese como una historia deconstruida, con saltos entre presente y pasado, y que el espectador tuviera que encontrar en ello una narrativa. Y Chloe quería hacer una cosa como la que vemos en el documental, que fuera cronológica, con una narrativa más lineal, ya que al final es una historia sobre la vida y nosotros vivimos la vida cronológicamente. Entonces, sí, entonces a la vez era una especie del objetivo era encontrar esta narrativa lineal con tantos personajes y tantas historias diferentes, y que los personajes, todos los personajes tuvieran un espacio para ellos, ¿no? Y un momento de expresión y un pequeño capítulo dedicado enteramente a ellos. Hay una referencia histórica en Historia de la mia vita, sí, de Casanova. Sí, Giacomo Casanova. De Giacomo Casanova, que es un libro muy de gran referencia para este documental, ya que tiene en cada capítulo el nombre diferente de una mujer. El autor era un gran enamorado de la vida y de un apasionado del amor, y este libro es de gran referencia, ya que ella intentó hacer una cosa muy similar con el nombre de los capítulos y el darle a cada personaje un tiempo y un rato para contar su historia. Aún así, en la cronología, aunque sea narrativo y todo, sí que hay como pequeñas comas o pequeños puntos donde se habla de diferentes temas, como la homosexualidad, la infidelidad, las ciudades donde se trata el amor, etcétera, etcétera. Y entonces es una especie de combinación entre narrar una historia de amor con diferentes personas, pero también narrar diferentes temas relacionados con el amor y las diferentes historias. En la edición, en el montaje, trabajó con Marina de Pedro, que es una editora que ha trabajado con ella muchos años en la tele, ya que es su trabajo, fuera del documental también se dedica a la televisión, y se dedica a hacer trailers, donde la edición tiene mucho protagonismo en los trailers de películas y de series, ya que es un montaje y un estilo de montaje que necesita crear deseo y estímulo en 30 segundos o un minuto. Entonces tiene que ser una edición muy potente. Y con eso y Marina y Pedro lo aplicaron un poquito al documental, que tiene sí una edición bastante rápida, que es un poco inusual en el género documental, ya que va bastante en par con el hecho de expresar lo que sientes cuando estás enamorado, ¿no? Esta euforia primera que sientes cuando conoces a alguien y primero entras en una relación con esa persona. Entonces, también hay momentos donde, o sea, es esto, el tener una cronología que se explica de manera rápida, pero también pausada por capítulos, y a la vez dentro de ella, introducir temas como, pues eso, diferentes temas relacionados con las relaciones. Sí. Puedes volver a hacer el... Perfecto. A mí la música de la película me ha encantado. La tarareaba mientras la escuchaba porque se va repitiendo. Hay temas que se repiten. ¿Cómo ha sido el trabajo de meter música? Porque a mí siempre las películas, y sobre todo de Estados Unidos, meten muy mal la música. ¡Ta-ta-tan! ¡Ta-ta-tan! Cuando realmente la vida es más cutre, más triste, ¿no? Entonces, a mí la épica no me gusta nada. Me gusta más, no sé, lo cotidiano, lo mundano, ¿no? Que es lo que hacemos siempre, repetir. Estamos en una constante repetición, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajaste la música y cómo la vas metiendo en la peli? Porque tiene... ¡Wow! Thanks. It's interesting because actually sometimes things don't go as you would like to, and you have impedimenti. I don't know. Sí. And you don't have a choice. You have to be creative in order to overcome them. So there was something that was terrible for that film, is that
in the archives, in the repertoire, my images, there were a lot of moments where there was music, okay? For example, we are in a bar and there is like, I don't know, Britney Spears or Police or whatever. All these moments, we could not use them because we found out that the music, even if it's intradiegetico, inside the scene 20 years ago in amateur film, if it's commercial music, you have to pay for it. And you have to pay for it like 6,000 euros for 20 seconds, you know. So this is a disgrace, but it's not like that in the US. In the US, there is what we call the fair use. For this documentary, I could have used those scenes, but I could not use that. So I was desperate because there was a lot of scenes in the past where there were music and I could not use it. For example, I don't know, there was Capodanno, New Year's Eve, with U2, you know, in 1994, okay? And it was a dimension that I would have liked to have in the film because you would have understood also the moment in time, in a historic time, by the music you hear in the archive scenes. So this was something I was really desperate. We could not afford to have this music, this commercial music. So we had to, since I could not use I didn't want to use commercial music now, you know, manipulating, it's too easy, okay? But I wanted to use commercial music inside the repertoire, but I could not do it. And so for the music, we used two different things. One is library music, which is actually, you know, cheaper because you use library music. But we found a very good composer in library music, flipper music, named Laurent Duré, who is a French composer. He's amazing. And we used practically an album of his, which is classical music. And so there are neoclassical music with violins and piano and clarinet, and I really like classic music. And there were different themes and variations. So for each character, we had a tune with variation. And so we had this musical unity during the whole film. So that's what I tried to do, to have a musical unity. So the music would govern, the lyrism, and we also had Andrea Moscianese, who is a famous Italian composer, who made a score, which is very important because it's the beginning and the end of the film, particularly the ending sequence, and this has been composed for the film by this composer named Andrea Moscianese. And of course, in emphatic editing, the music is very important because we use it a lot. But since we used it a lot, we didn't want to do a cool kind of Netflix kind of thing with, commercial music where you use like the last hit. We didn't want to do that. We wanted to use something that would be intemporale, that would be, and classical music can do that. It's very intemporale and universal. Hay veces que cuando estás haciendo la película las cosas no salen como habías previsto y tienes que ser muy creativo para superarlas. En los archivos de Chloe encontró que muchas de las escenas que quería usar tenían música integrada porque eran en bares, en discotecas, en fiestas, y tal vez estaba sonando pues la canción más famosa de ese momento, sí, dentro del archivo, no por encima. Entonces su intención era usarlas, pero rápidamente se dio cuenta de que tenía que pagar muchísimo dinero para los derechos y el copyright. Por ejemplo, había una escena en el año 94, en el Año Nuevo, YouTube, que estaba siendo U2 y YouTube sonando y que era una escena muy, muy bonita y muy importante, pero no podía usarla porque había esa canción en el momento. Entonces recurrieron a bibliotecas virtuales y librerías y fondos de música y acabaron encontrando the composer Laurent Duré, un compositor de música clásica, el cual acabaron usando un álbum entero suyo
claro, es gran aficionada a la música clásica y el álbum entero, la constancia que le daba la música clásica a la película entera, le aportaba una gran naturalidad y una gran consistencia con las diferentes historias y los diferentes capítulos de ese álbum que usaron. Andrea Moschanese es otra compositora también de música clásica que hizo la música del final, de los últimos minutos, que también le daba un tono muy intemporal a la película, ya que la música es una cosa muy importante en la edición enfática, el estilo de edición que querían usar, y la clásica lo que aportaba es que fuese, pues, aunque fuese una película de imágenes, archivos de un momento, la música clásica le aportaba una especie de lejanía hacia el tiempo como tal y de explicar una historia que podía suceder en diversos momentos de la historia. And I have an anecdote. Andrea Moschanese, when I was briefing him to compose the theme, because actually, so the characters, they have the Laurent Dury classic, but when they are more intemporal poses, it's Andrea Moschanese. And so we needed a theme, okay, a score, to identify the film. And what I asked him, and I remember he laughed, I told him, I want a memorable tune. I want something that you can remember. You know, this kind of melody that stick into your head. And he didn't know where to start. So, and I was in a car, and on the radio, on Nostalgie, I heard a famous tune from the 90s, which is this kind of tune that is very memorable. And this tune is called Life. You know, remember that? Life, oh life, oh life, oh life, da 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 da. You know, it really keeps into your head. So I told him this is a reference. So we're gonna put this melody into classical tune, and in fact the melody is like no 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 no, and this is it. And nobody recognizes it, but actually it's the melody from Life from the 90s that we have put into classical. Wow. Una anécdota es que el compositor Andrea le pidió que hiciese una pieza para identificar la película, una pieza memorable, que se te quedase en la cabeza y que la relacionases con esa película de manera bastante inmediata. Pero el compositor se vio un poco como atrapado, que no sabía por dónde empezar ni cómo hacerlo. Y un día, conduciendo con el coche en la radio, sonó la canción de Life, que es una canción que le pareció muy pegadiza y con una melodía muy interesante en la manera en que sube y baja los tonos. Y entonces, en ese momento, le envió a André, le dio como referencia de mira, haz una cosa así, parecida a nivel melódico, ya que es una canción que se te queda muy en la cabeza y tiene unos tonos muy interesantes. Y entonces, de hecho, la pieza final que se compuso es una cosa casi muy parecida en el nivel de cómo sube y baja las notas, y que prácticamente se parece muchísimo, simplemente no tiene una letra como tal. Sí. ¿Cómo fue el reencuentro? ¿El reencuentro cómo fue con los ex? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué sintieron ellos? ¿Qué te dijeron? Porque hay alguno que... Porque yo siempre he pensado que hay historias de amor y hay historias que te marcan. Hay historias de amor, hay historias que te marcan. Love stories and stories that mark you. Yeah. O sea, tú puedes tener muchas historias de amor, pero hay una que te marca el resto de tu vida, te cambia la vida y no la olvidas nunca. Aunque tengas otras, pero así no tendrás otra. Es así, no lo sé por qué pasa, pero pasa. Sí, sí. O sea, es algo que no puedes racionalizar, te ocurre. Y cuando pasan los años y vuelves a ver a esa persona, te derrumbas. Y no sabes por qué, pero te pasa. Sí. Y a mí tampoco quiero saber el por qué. Yeah. Solo que mi cuerpo reacciona así.
Aunque racionalmente dicen, French, no, we say, esto... in French there is this expression that psychoanalysts use. They say, le passé ne passe pas. The past doesn't pass. Yeah. And also I think about is Simone de Beauvoir, who was making this distinction between les amours éphémères et les amours nécessaires. Some loves are like ephemeral, Yes. and some love are necessaries. And you can feel this also in the characters. There are like some stories that, I mean, there are three main characters that really stuck you as main stories that clearly have put a mark. And some of the characters, they were really reticent to do this interview. 2 or 3, they didn't want to do it. And they say it in the film. And the reason why they did accept in the end are different reasons. Rebecca Zotowski, she's a French director. She agreed because she's a director, and so she didn't want to prevent me from making a film. I don't know the reason, but in the end, even those who didn't want to do it, eventually did it. And for me, it was very overwhelming listening to the interviews. I have figured out many things, even though it wasn't the motivation to do this film. It was not a therapeutic motivation, but in the end, I did learn a lot of things. And what was really funny is for the premiere in Venice Film Festival, 6 of them came, and most of them, they didn't know each other. And there was an immediate understanding between them, as if they have known each other for a long time. And it was really funny, and they made fun of me during the dinner. Like, you made him read, you made all of us read L'Homme qui rit, Victor Hugo, you know, this kind of things. It was quite funny, and it's interesting in the film because those people, they are different, they are male and females, French and Italians, but they all have one person in common. And it's something that is also somehow a bit erotic because they all have slept with the same person and they're all together in a film, talking to each other. It's something that is quite interesting and fascinating. Hay una frase de Simone de Beauvoir que dice... hay una frase de los psicoanalistas franceses que dice: el pasado no pasa. No. Y Simone de Beauvoir dice que hay amores efímeros y hay amores necesarios, como tal. En la película sí que se ve que hay 3 personajes muy principales que narran la historia y hay otros que sí que tienen menos protagonismo dentro de la narrativa como tal. Sí que había muchos que no estaban del todo convencidos en hacer las entrevistas, que no veían muy claro la idea de aparecer y hablar de sus relaciones y sus intimidades como tal. Rebecca, una de ellas, es directora de cine también y empatizó mucho con el hecho de que no quería intervenir que no quería ponerle palos a las ruedas de que Chloe hiciera un proyecto cinematográfico, y al final, por razón u otra, pues todos acabaron haciéndolo. Fue para Chloe una experiencia muy intensa escuchar todas las entrevistas, aprendió mucho sobre ellas, sobre los otros, sobre sus relaciones y la manera en que nos relacionamos los unos con los otros, y fue especialmente interesante en Venecia, cuando se estrenó la película, que 6 de los personajes fueron a Venecia a ver la premiere y se conocieron allá todos. Claro, no se conocían. Sí, no se conocían. Todos de ellos eran personajes muy diferentes, hombres y mujeres, y fue muy curioso cómo realmente se llevaron todos súper bien de manera inmediata. Y cómo hacían bromas sobre Chloe y se reían un poco de ella. El hecho de que a todos les obligó a leer. What book did you make them read? L'Homme qui rit. L'Homme qui rit. Victor Hugo. Sí, entonces los hizo leer los mismos libros y como todos, la única cosa que tenían en común era realmente el hecho de que se habían acostado y habían tenido una relación con la misma persona y que eran de sitios muy diferentes y de vidas muy diferentes,
pero era muy curioso verlos hablar todos juntos en Venecia, cuando en la película también es como que están como hablando entre ellos sobre el mismo tema. Ahora, para terminar, me gustaría hacer como una especie de reflexión sobre el amor. ¿No crees que en tu caso, y queda muy evidente, ¿no? Porque, y permíteme el término, eres como una yonki del amor, ¿no? Yonki? Like a love addict. Ah, yeah, Yes. totally. Entonces, o sea, la idea del amor que tienes no es una idea idealizada, pero sí una idea de llegar a un punto, y las personas te ayudan a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que nos equivocamos tanto en el amor? Nos lanzamos mucho al vacío, no miramos las consecuencias, nos dejamos mucho llevar por el momento, y luego hacemos una cosa que no hay que hacer, racionalizar lo que nos ocurre. O sea, nos olvidamos un poco de las emociones, que son como el motor, y luego racionalizamos todo. A mí esto siempre me ha dolido mucho, que todo sea tan racional. ¿Por qué no nos dejamos llevar más? Pero me gustaría saber tu opinión. Tú que has tenido tantas experiencias, me gustaría saber tu opinión. Non ho capito tutto. Equivocamos, che significa? That when equivocamos is why do we make so many mistakes with love, or we believe that we make so many mistakes with love. Equivocamos is make something wrong, Okay. yes. And why do you think that we think so much about our mistakes towards love after they happened, and that we're constantly tormenting ourselves with our past of love? Yes. Las emociones no son racionales. Lo sientes, te Sí. ocurre, el cuerpo reacciona sin que tú pienses, sin que tú estés todo el rato ahí, pa. Y yo creo que uno de los grandes errores de nuestra especie es pensar tanto. Sí, y totalmente ponerle de acuerdo. etiquetas, nombre, dejar eso ya. Esto no sirve. Esto sirve para encerrarte, para construir tu propia cárcel. No, sono totalmente Tantas d'accordo. etiquetas. O sea, por ejemplo, tú hablas del amor, da igual, con hombres, mujeres, Sì, sì. da igual, en el fondo. It's, yeah, I totally agree. Lo que pasa que tus relaciones dan un poco de miedo, porque eres muy bestia, ¿no? Dimmi. Like, your relationships for him like are a bit scary, that they're so different with each other and so intense, maybe. Sí, sí. Yes. Yeah, but I think paradoxally, I have received so many letters and emails and from the public all over the world, because we presented the film in many different countries. And one thing I know now for sure is that paradoxally the film is pretty reassuring for most of the people, because they are like, okay, that's okay. I mean, I think you can do wrong when you love. You cannot do wrong. I mean, objectively, rationally maybe, but if you are genuinely in love, there's nothing you can make wrong, in my opinion. I mean, that's the way it is, and it's imperfect, and it's and sometimes it hurts, and sometimes you hurt, but that's the way it is, and that's the price to pay. And I think that I think it's totally worth it, even though it makes you suffer, and it's totally worth it. And life would be a mistake without it. But many people they have a lot of fear, and I think fear is terrible, and people are afraid because they have been hurt and they don't want to be hurt again. In my opinion, it's totally worth it, even though you risk to be hurt. And so in the film, I show myself, but it's not myself; it's a character. But I'm okay with the mistakes I've made, and I find the public to be very indulgent, because they understand, because they have been in love. So I didn't feel I was judged by most of the public. Probably sometime, but most of the public didn't judge me.
especially in the LGBT festivals, it was really interesting because first of all, I think the film had a great success in LGBT festival because it was not political. Most of the films in LGBT festivals now are very political and militant, and my film is not. It's not about. There's no like agenda. It's in the dossier describing the project. There was not the word homosexuality once. For me, it's a non-issue. You know, it's a non-subject. So I think that the public really enjoyed the fact that we are over it. We are not like, we're completely post identity, or it's not about that. It's just about love. Point. It's complex enough and interesting enough not to be labeled in any way. Bueno, que paradojalmente ha recibido muchísimas cartas de muchísimas personas alrededor del mundo en los diferentes países donde se ha estrenado la película, hablando sobre las experiencias del público y de que las experiencias que vivió Chloe no son tan diferentes a esas que ha vivido muchísima gente a lo largo de su vida. Y ella cree que es una película que es muy que reasegura a muchos sobre su pasado y tal vez los pequeños traumas que nos pueden causar las relaciones. Es una película que muestra muy bien cómo todos realmente cuando se trata del amor causamos errores o causamos cosas que tal vez después nos podemos arrepentir de hacer, pero realmente cuando uno está enamorado, cuando uno trata del amor, de una manera no puedes hacer el mal como tal. Si el amor es una cosa imperfecta y cuando lo vives, por mucho que hagas acciones que tal vez puedan herir a otros, no se tienen que ver como errores, simplemente son cosas que se pasan porque es lo que nos hace hacer el amor. La vida sería por eso un error si no quisiéramos probarlo o vivirlo. Y a la vez creo que es un error que la gente tenga miedo a repetir el amor como tal y por miedo a ser heridos de nuevo por esas experiencias pasadas que hemos tenido. En el documental, Chloe se enseña a sí misma, pero una especie de personaje de sí misma. Y el público era muy entendible en general, ya que la gente pues empatizaba siempre con las experiencias que se mostraban. Especialmente era muy interesante verlo en los festivales LGTBI, en el colectivo queer, ya que no es una película política como tal, trata la homosexualidad y trata los temas LGTBI, pero no de un lado político como tal. En los festivales en queer, muchas de las películas que se presentan son políticas, son reivindicativas y todas, y esta no lo era como tal, era una película de amor, simplemente con secciones donde se trata la homosexualidad. En el dossier de presentación del proyecto no había la palabra homosexual en ningún momento, y creo que es una cosa que impactó mucho en los colectivos, ya que es una película que acepta las etiquetas y las supera y las deja atrás, y habla del amor partiendo de una base donde la heterosexualidad y la homosexualidad están en el mismo nivel y que no hay necesidad de poner etiquetas a nada. Vale, pues thank you very much. Thank You're you welcome. for your movie, thank you for este ratito. Y yo siempre digo hasta la próxima película. You Okay. understand? Yes. Yeah. I hope. It's not easy to do films. No es fácil hacer películas. No. No, es difícil. Pero nada bonito en este mundo es fácil. No, infatti. È proprio così. È proprio così. Nada.